para que esto escale de manera orgánica y que, digamos, esté securitizado y esté con las normas, con las normas organizacionales que se aplican, digamos, en los entornos empresariales. Entonces, nos interesó poder compartir nuestra experiencia con ustedes, dado que no necesariamente es algo trivial el uso de seguridad, gobernanza y buenas prácticas dentro de Microsoft Fabric. Así que vamos a ir recorriendo, digamos, un poco de historia de cómo funcionan las arquitecturas de analítica moderna, y después vamos a empezar a centrarnos y empezar a bajar hacia lo que es Microsoft Fabric y cuáles son los patrones de diseño, cuáles son los enfoques de gobierno que se recomiendan para utilizarla. Así que, bueno, vamos por ello. Tal como dije antes, les vamos a compartir algunas preguntas por el chat, y esta tiene que ver para conocerlos un poco respecto a cómo operan hoy en día en su organización, si utilizan herramientas como Power BI, por ejemplo, que es hoy en día la herramienta de analítica por excelencia, perdón, sí, de analítica por excelencia, es el cuadrante de Gartner es la más utilizada. Y también si utilizan hoy en día en su organización soluciones más completas como Microsoft Fabric. Microsoft Fabric es una plataforma completa que incorpora dentro de sus módulos disponibles a Power BI, y por eso nos interesa también conocer el grado de adopción o si la vienen utilizando dentro de su organización o no. Así que vamos a dejarles las preguntas en el chat, y la idea es que ustedes nos vayan respondiendo un poco para conocerlo, y después el día de mañana también ver si, digamos, este taller les fue provechoso, si les interesa conocer un poco más acerca de la herramienta, quizás algunas otras cosas. Hay un tercer taller que vamos a hacer, y la idea es que sigamos haciendo esta iniciativa del XMS Academy para compartir nuestra experiencia con nuestros clientes, y también un poco compartir, digamos, con la comunidad informática. Así que bueno, la agenda que nos convoca hoy día es, tal como dice acá, vamos a hacer una breve introducción de lo que es los fundamentos principalmente de las arquitecturas de datos, por qué se dan, cuáles son sus enfoques. Luego vamos a revisar algunos temas relacionados a patrones de diseño y los patrones, patrones de diseño y enfoques de gobierno. Después vamos a ir a una breve explicación de lo que es Microsoft Fabric y cómo se licencia, que es algo muy clave dentro, digamos, de una organización, obviamente cómo se licencia y cómo pagamos esta plataforma. Después vamos a bajar a lo que es la arquitectura de medallón, que es un enfoque, es un patrón de diseño bastante utilizado en el mercado, y cómo nos facilita, digamos, la gestión de datos. Y por último ya vamos a hablar de dominios analíticos, seguridad, y finalmente vamos a hacer una breve demo digamos, asociando todas estas cosas, para que ustedes queden, digamos, con la información un poco más aterrizada, y puedan ir relacionando los conceptos que vamos a ir tocando dentro de este taller. Así que bueno, después al final vamos a dar una pequeño espacio para preguntas para preguntas. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, la idea es que nos puedan levantar la mano sin problema. Y si hay algo que no les quedó claro, bueno, lo podemos repasar. También en esta sesión está Alejandra y Cristóbal, que es parte del equipo de QMS, que nos van a estar compartiendo, digamos, algunos links o alguna información, alguna documentación respecto a los temas que vamos a ir pasando. Así que, bueno, vamos con esto. Vamos a arrancar con los fundamentos de la arquitectura de datos. Aquí es importante porque hablamos de arquitectura de datos. Bueno, tal como dice esta slide, diseñar una arquitectura de datos, más que elegir una herramienta, en realidad es elegir un plano o un plano maestro de cómo se capturan, procesan y gobiernan la información con un propósito de manera sostenible. Y esto es importante, lo del propósito, porque la idea no es solamente que elijamos herramientas, digamos, por elegir, sino que busquemos definamos, digamos, cuál es el objetivo que quiere lograr la organización, y en base a ese objetivo, finalmente nosotros elegimos los sistemas o las herramientas con las que vamos a trabajar. Esta representación o este diagrama es bastante revelador de cómo
materializa una arquitectura de datos donde tenemos data provider, que son todos los, digamos, los sistemas o sí, los orígenes de datos que funcionan como input a la plataforma. Tenemos una capa de distribución donde aquí entran, digamos, todas las tecnologías de ETL, todas las tecnologías de almacenamiento de datos, todos los patrones, incluso de diseño de arquitectura. A la capa siguiente tenemos una capa de consumo, que ya una vez que todos estos datos lo hemos procesado, esto se comparte ya sea mediante informes, mediante APIs, mediante modelos. Finalmente son los endpoints a los que acceden los consumidores. Y la idea es que siempre todo esto esté gobernado por una capa de gobierno y de metadatos. Hoy en día se habla mucho del tema de los metadatos, es algo digamos, que ha ido surgiendo o que se ha ido potenciando en los últimos años. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros trabajemos con arquitecturas basadas en una estandarización, y los metadatos nos permiten esa estandarización. Nosotros definimos etiquetas, definimos, digamos, distintos atributos dentro de nuestra arquitectura de datos, y eso nos permite después trabajar con la herramienta de manera centralizada y poder gobernarla, digamos, de manera centralizada, pero sin perder el foco en darle la libertad, digamos, a nuestros usuarios finales de que puedan desarrollar sus propias soluciones en un entorno, digamos, controlado. Entonces, aquí me quiero centrar un segundo con este punto importante que me parece para mí clave, que es que no hay una única arquitectura de datos, sino que cada diseño es un equilibrio entre la tecnología, el gobierno y el contexto. Esto es claramente aplica a todas las organizaciones porque no hay una arquitectura de datos que funcione para todas las organizaciones, sino que siempre va a depender de las necesidades de negocio. Hoy en día las organizaciones modernas son estructuras muy complejas, entonces las arquitecturas de datos se van adaptando a esas necesidades, y hay enfoques y hay patrones que nos van a permitir diseñar una arquitectura correcta adaptándola a las necesidades del negocio. Entonces, ¿qué es una arquitectura de datos moderna? Bueno, tiene componentes principales. Como dije antes, es un plano maestro, pero que tiene algunos componentes principales, y esto es clave porque lo vamos a tener que nosotros considerar cuando diseñemos una arquitectura o cuando, si ustedes están trabajando hoy en día con Power BI, o si comenzaron a trabajar con Microsoft Fabric, o están trabajando con cualquier otra herramienta del mercado o cualquier otra plataforma de datos, estos, digamos, puntos son elementales y son sobre los cuales van a tener que detenerse a evaluar si están correctamente configurados, si hay roles definidos, y si están, digamos, abordados cada uno de estos ítems, que tiene que ver con el almacenamiento, claro que dónde viven y cómo se distribuyen los datos, el procesamiento, digamos, que usamos nosotros como procesamiento, las tareas de procesamiento, las capacidades de procesamiento que tenemos en nuestra organización y cómo las distribuimos, si compramos cómputo, si lo tenemos en la nube, si lo tenemos on-premise, dónde lo vamos a tener ese procesamiento, si separamos las capas, por ejemplo, no tenemos una base de datos relacional que venga con el procesamiento incorporado, sino que podríamos tener una especie de data lake donde tenemos separado el procesamiento del storage. Entonces eso es importante de poder definir para ver cuál es lo que más le conviene a la organización, y depende también del tamaño de datos que vamos a procesar, cuál es el enfoque que le vamos a dar. Adicional a eso es importante el acceso, es decir, cómo vamos a, digamos, dejar disponible modelos de datos a nuestros usuarios finales, endpoint, APIs, todos esos temas son importantes porque depende, digamos, de cómo nosotros, después cómo la organización explota los datos, y si eventualmente también esos datos necesitan ser explotados por agentes externos. Entonces, en muchas organizaciones se da también la posibilidad para que un usuario externo, ya sea un proveedor o alguien similar, pueda acceder a nuestros datos, a sus datos, perdón, a sus datos que tenemos dentro de la organización, a explotar la información, hacer seguimiento, no sé, alguna entrega, por ejemplo, o hacer seguimiento, digamos,
digamos, a su estado de cuenta, podría ser. Entonces, todas esas cosas son elementos que nosotros tenemos que compartir a estos usuarios y es importante que definamos el método con el cual lo compartimos. Bueno, seguridad y privacidad, claramente, digamos, esto no es nuevo, esto existe para todos los sistemas, así que este es un punto importante que siempre tenemos que abordar en nuestra estructura de datos modernas y la gobernanza que tiene que ver con la calidad de los datos, el linaje que nosotros tenemos, es decir, cómo podemos hacer un flujo, especialmente pensando hoy en día en que se va, el próximo año ya digamos, empieza a correr o empieza a regir la ley de protección de datos personales, entonces es importante que nosotros podamos tener esa visión completa de dónde tenemos los datos acerca de nuestros clientes, los datos que podrían ser críticos, entonces digamos, todos estos tópicos empiezan a ser cada vez más esenciales a medida de que crecemos en el uso de información dentro de la organización y también existen normativas y existen compliance que comienzan a surgir a los que debemos aplicar. Entonces, quiero hacer esta pequeña revisión un poco histórica porque después vamos a retomar algunas cosas que hace Microsoft Fabric y que tienen que ver con un poco de cómo ha ido evolucionando las arquitecturas de datos a lo largo del tiempo. Tenemos desde las arquitecturas relacionales de tipo Data Warehouse, que especialmente su propósito era centralizar y asegurar la información mediante el uso de datos estructurados principalmente basado en SQL. Y desde ahí en adelante hemos tenido varias versiones o varios enfoques que buscan resolver distintas problemáticas que se dan. Por ejemplo, el nacimiento de la Big Data fue abordado, digamos, mediante estructuras de tipo Data Lake o Data Warehouse modernos, que lo que mezclaban era esta lógica de integrar Data Lake con un Data Warehouse para explotar información, digamos, de distintos orígenes dentro del Data Lake y después la información que nosotros teníamos eh, más, eh, más operativa, digamos, o información de valor, por decirlo de alguna manera, era la que llevábamos al Data Warehouse y era la que les proveíamos a los usuarios finales. Después tenemos enfoques que son más metodológicos o más de gobierno, que son los de Data Fabric y Data Mesh. De hecho, de ellos vamos a hablar más adelante, qué significa cada uno de ellos, pero en términos generales lo que nos permiten era integrar y gobernar todo el ciclo de datos, especialmente lo que es Data Fabric. La idea de Data Fabric es tener un único repositorio de datos y que todas las consultas y todas las necesidades del negocio sean cubiertas por este único repositorio generando una capa de datos y una capa de procesamiento que es bastante similar a lo que ocupa, a lo que, digamos, la lógica de Microsoft Fabric. Eh, Tenemos también los enfoques de Data Mesh, que es la descentralización de los datos a medida que crecen las organizaciones. Nosotros nos hemos topado con organizaciones bastante amplias y que tienen distintos tipos de dominios, estos dominios son temáticas de negocio o áreas funcionales al negocio, pero que cada una funciona de manera aislada. Y ahí se hace también más necesario este enfoque tipo data mesh o tipo malla de datos, donde comenzamos a tener un gobierno federado o un gobierno distribuido en dominios, y eso quiere decir que cada dominio o cada área temática tiene sus propios mecanismos de control y explota los datos de acuerdo a las necesidades que tienen. Entonces, este enfoque de data mesh hoy en día viene siendo bastante utilizado, especialmente en las organizaciones más grandes, porque permite potenciar, digamos, a las áreas de negocio sin reducir control. Después tenemos los enfoques tipo Data Lakehouse. El Data Lakehouse viene a resolver algunas cosas que el Data Lake no tenía, que era la capacidad de insertar, digamos, de insertar, actualizar y consultar datos. Entonces, bueno, como dije antes, estos son distintos enfoques que han ido naciendo a partir de las necesidades que tiene la industria o las necesidades que tienen nuestros clientes y la variedad de los datos que existen se van adoptando nuevos enfoques, nuevas tecnologías y así sucesivamente. Y por último, nosotros tenemos Microsoft Fabric, que Microsoft Fabric viene a ser una síntesis de estos distintos enfoques, tiene capacidad de tener, digamos, modelos de base de datos relacionales tipo Data Warehouse, tiene la posibilidad de establecer dominios tipo malla de datos o tipo Data Mesh,
y también tiene la posibilidad de establecer arquitecturas de control como las que existen en Data Fabric. Así que vamos a ir viendo un poco cómo operan estos enfoques. Patrones técnicos y enfoques organizacionales. Y esto es clave porque, como decía antes, existen distintas abordajes para resolver los problemas de datos, y entre ellos encontramos dos ítems principales o dos ámbitos principales, que son los patrones de diseño tecnológico, que tienen que ver con la forma en la que la arquitectura, que toma la arquitectura técnica, es decir, cómo se van a capturar, cómo se van a procesar y cómo se van a distribuir los datos. Y tenemos enfoques metodológicos que tienen que ver con cómo esa información se va a gobernar, cuáles van a ser los roles que van a existir, cómo se van a dar permisos, cómo se va a compartir y quién va a tener el control sobre los datos. Entonces, este punto es clave porque se generan muchas confusiones hoy en día, dado, digamos, la múltiple información con la que contamos, en las que no, es difícil, digamos, distinguir cuando hablamos de Data Fabric, Data Mesh, arquitecturas de medallón, arquitecturas tipo Lakehouse, viene siendo cada una de las cosas, y en términos generales, unas son enfoques metodológicos para la operación de nuestra arquitectura de datos, como lo que es Data Fabric y Data Mesh, y otros son los patrones tecnológicos que tienen que ver con esta definición de si llevamos los datos en un data warehouse, si llevamos los datos en un data lake, si hacemos una combinación tipo data lakehouse, establecemos alguna arquitectura de medallón, y así sucesivamente. Entonces, aquí las claves, como dice, las claves del éxito son la separación por capa. Bueno, ahí cada uno tiene distintas tareas, pero yo me quiero quedar con algunas que tienen que ver con este enfoque principalmente, que es el enfoque metodológico, que es el que vamos a estar abordando principalmente en este taller. Vamos a claramente repasar algunas cosas de patrones tecnológicos, pero lo que más nos interesa es cómo gobernamos Microsoft Fabric, y para eso, más que definir si vamos a tener un data warehouse o vamos a tener un lakehouse, más bien lo que necesitamos es definir si es que vamos a estar descentralizados, centralizados, si vamos a tener dominios analíticos, por ejemplo, o no vamos a tener dominios analíticos, cómo se van a distribuir los permisos, quién va a quién va a tener cada rol dentro de la organización. De esa manera nos va a permitir, digamos, tener un enfoque un poco más abstracto, que nos permita crecer y escalar en nuestra organización, independientemente de que si usamos después Microsoft Fabric, como dije, usamos arquitecturas de Azure, usamos otra tecnología, pero en realidad el enfoque siempre es organizacional. Y los puntos centrales que utilizan estos enfoques metodológicos tienen que ver con los metadatos activos y automatizados. Esto es, hoy en día se habla mucho de los metadata driven, que es un enfoque que nos permite, mediante atributos o mediante tablas relacionales, después las vamos a ver, definir algunos metadatos, y a través de esos metadatos nosotros generar los procesos de ingesta, definir cuáles son los procesos de transformación, de enriquecimiento de los datos. Entonces todo queda de alguna forma documentado en el sistema, para que automáticamente, cuando venga un cambio, cuando se genere, digamos, alguna solicitud de negocio, simplemente se vaya a estos catálogos de metadatos y se ejecuten las distintas actividades. Así que eso es importante, lo vamos a ver más adelante. También tenemos otras prácticas como la gobernanza federada por dominio, también lo vamos a abordar, los catálogos, las políticas y roles definidos, y también el autoservicio controlado por DataOps. La idea es que también este tipo de arquitecturas tenga algún enfoque de Continuous Integration y Continuous Deployment. Si bien no lo vamos a abordar en este taller, sepan de que Microsoft Fabric se integra con estas herramientas, y que vamos a ver algunas cosas que nos permitan hacer deployment, y que a ustedes les queden, digamos, de manera bien clara cómo podrían pasar de entornos de desarrollo a entornos productivos sin que eso, digamos, genere una dificultad mayor. Entonces, bueno, dado estos enfoques, vamos a ver cómo Microsoft resuelve este tipo de inconvenientes. Acá vemos que Microsoft Fabric en realidad es la convergencia entre estos enfoques y estos patrones, como decía antes, que nos permite asegurar, digamos, la arquitectura de datos, establecer un gobierno, y por último, digamos, lo más importante es explotar los datos dentro de nuestro negocio para generar decisiones, digamos, decisiones basadas en datos, y generar ventajas competitivas respecto al negocio, respecto a la industria en la que estemos operando.
Entonces, Microsoft Fabric digamos, nos disponibiliza de una plataforma de datos completa, como dice acá. Esto quiere decir que nos da distintas funcionalidades, tanto de ciencia de datos, tanto de analítica de datos, tanto para ingeniería de datos. Entonces, todos estos ámbitos nos permiten tener una perdón, una plataforma de datos completa que nos permita tanto capturar, explotar y consumir información, digamos, de manera distribuida por todas nuestras áreas de negocio. Es una plataforma tipo SaaS, eso es muy importante porque ya eso hace que sea mucho más sencillo la implementación en distintas organizaciones, y como es más sencilla la implementación en las organizaciones de Microsoft Fabric, también se generan dificultades de poder gobernarla. Por ahí, en muchos casos, por ejemplo, Microsoft Fabric viene con alguna activación para que prueben versiones de trials o versiones de prueba o algunas funcionalidades de prueba. En muchas organizaciones, digamos, eso no lo pueden, no lo controlan o no lo tienen en vista, entonces se genera, digamos, crece de manera desorgánica el uso de Microsoft Fabric dentro de la organización. Pero además está protegida y gobernada. ¿Por qué? Porque, bueno, está dentro del tenant de Microsoft 365, está eh, eh, supeditada a los permisos de Entra ID y tiene sus propias reglas de gobierno y tiene sus propias reglas de permisos. Así que eso lo vamos a estar viendo, cómo las pueden trabajar, pero la idea es que ustedes también puedan llevar esta plataforma. Si no vienen utilizando Microsoft Fabric, al menos la idea que se van a llevar de acá, seguro que la van a poder usar al menos en Power BI para los que vengan ya usándolo, porque estas ideas son transversales, es decir, como dije antes, Microsoft Fabric es la plataforma y Power BI es un módulo, así que lo que vamos a hacer hoy día aplica para ambas herramientas. Tenemos un lago de datos abierto y centralizado. Cuando nos referimos a abierto, tiene que ver con que el formato con el que se almacenan los datos es un formato Parquet, digamos en una estructura Delta, que es un modelo open source utilizado hoy en la industria, y lo que nos permite es que podamos consultar la información mediante distintas tecnologías que hoy en día trabajan, digamos, bajo ese estándar. Entonces, Microsoft rescata, digamos, lo mejor del mundo open source y lo incorpora para poder potenciar sus herramientas. Tenemos OneLake, tenemos entornos multinube. Esto nos permite conectarnos con varias nubes, incluso de manera directa, sin tener que tener alguna conexión o alguna replicación de datos, sino que simplemente conectarnos mediante shortcut o mediante acceso directo para interpretar lo que tenemos en otra capa. Por ejemplo, podríamos ir a un AWS con un S3, por ejemplo, e interpretar lo que tenemos en S3 y consumirlo desde Microsoft Fabric. Entonces eso es bastante potente, y después vamos a ir viendo algunos ejemplos de eso. Abierto a todos los niveles, y también digamos, lo que ofrece hoy en día la herramienta de Microsoft Fabric es la posibilidad de tener las funcionalidades de IA incorporadas. Por ejemplo, desde la versión más pequeña o desde un F2 en adelante ya tenemos Copilot integrado, por lo cual nosotros podemos integrar tareas, digamos, en las que utilizamos Copilot, generarnos consultas, generarnos códigos, por ejemplo, para los que utilicen código en Python, código en R. Podríamos nosotros pedirle a Copilot que nos genere ese código para hacer alguna transformación, sacar alguna deducción o hacer alguna explotación de datos o hacer minería de datos. Así que la herramienta ya viene con esa potencialidad, además que hoy en día también se conecta podemos nosotros crear nuestros propios agentes basados en la información que tenemos contenida en Microsoft Fabric. Así que viene todo, digamos, homologado para que se explote al menos lo que es la parte de IA, y también podemos utilizar algunas otras funcionalidades. Ahí les recomiendo que vean el Academy anterior, que los dejamos acá en el chat, donde vimos algunas funcionalidades, especialmente de Copilot, algunas integraciones de Azure IA con Microsoft Fabric, que son bastante interesantes y que ustedes pueden utilizar para desarrollar soluciones innovadoras en su negocio. Tal como decía, la plataforma de Microsoft Fabric unifica inteligencia artificial, OneLake y Purview.
Acá se agrega una capa subyacente de Microsoft Purview, que lo que busca hoy en día Microsoft Purview, en esta sesión no lo vamos a abordar, pero para que ustedes lo sepan, es una plataforma que aborda tres temáticas principalmente. Una es la de seguridad, otra es la de compliance y otra es la de gobernanza de datos. Quizás la que más nos interesa para esta sesión es la parte de gobernanza de datos. Allí genera una especie de catálogo y este catálogo nos permite después compartir la información con nuestro negocio para que el negocio conozca acerca de los datos que hoy en día tenemos distribuidos, independientemente que estén en Fabric o en otros sistemas. Mientras estén en Fabric, nosotros los podemos compartir con el resto de la organización y los pueden ver, pero si no están en Fabric, por ejemplo, a través de Microsoft Purview podría ser una buena fuente de salida o un buen punto de conocimiento de qué es lo que hoy día tiene la organización. Tenemos OneLake, que es este lago de datos o este data lake centralizado sobre el cual se conectan después todas las cargas de trabajo. Nosotros llamamos a cargas de trabajo a estos módulos que nos permiten hacer funcionalidades con Microsoft Fabric. Finalmente todo está conectado a OneLake. Cuando nosotros creamos un lakehouse, cuando nosotros creamos un warehouse, cuando nosotros creamos una base de datos, por debajo está todo en un sistema de archivos tipo Delta o en tablas Delta, y lo que hacemos nosotros es consumirlo con las distintas herramientas. Entonces, en sí, OneLake es una capa, digamos, de almacenamiento y estas funcionalidades es una capa de abstracción que nos permite trabajar con el contenido que está ahí abajo. Entonces, esto es clave porque nosotros podríamos consultar la información utilizando por ejemplo, bases de datos, podríamos consultar la información utilizando Power BI, podríamos utilizar la información y hacer transformaciones, incluso podemos hacer accesos directos desde distintos tipos de almacenamiento a nuestro mismo OneLake y siempre va a estar contenido dentro de OneLake. Entonces, aquí se hace más clave que tengamos, digamos, una buena estructura de gobierno porque si no, esto se nos va desordenando en cuanto a todas las funcionalidades que nos ofrece. ¿Y cómo funciona el licenciamiento dentro de Microsoft Fabric? Esto ya pasando, digamos, ya más al detalle. Microsoft Fabric se licencia principalmente por capacidades. Tenemos capacidades que van desde el F2 al F2048, que son capacidades de cómputo. F2 y F2048 se relaciona a la cantidad de núcleos virtuales en paralelo por segundo. Entonces, básicamente esto lo que nos da es una cantidad de núcleos virtuales por segundo para ejecutar procesos y a medida que más tenemos núcleos virtuales, más procesos en paralelo podemos ejecutar. Así que, digamos, la versión de entrada, el F2 es muy chico, pero ustedes podrían comenzar con esa versión, incluso ya viene con Copilot incorporado. Después, el licenciamiento por usuario sigue siendo requerido, especialmente para Power BI. O sea, las licencias de Microsoft Fabric son gratuitas. Nosotros para utilizar Microsoft Fabric necesitamos una capacidad de cómputo, que son estas capacidades dadas por el F2 o del F2 al F2048. O tenemos la posibilidad de usar triales también. Los triales duran 60 días y es para que ustedes conozcan un poco cómo funcionan las herramientas de Microsoft Fabric y vean si opera, digamos, si es un escenario válido o no para la organización. Ahí, perdón, había una pregunta, hice una duda. Nosotros tenemos nuestro data hall, esto con ADF. Tengo entendido que Purview no podría gestionar, entrar en nuestra data. No lo va a controlar. No, o sea, Purview lo que no hace, lo que no busca controlar lo que hay dentro de los entornos, sino que más bien generar una capa de información. Es decir, va a generarte un catálogo de datos acerca de la información que está ahí contenida, te puedes generar reglas de calidad de la información, puedes generar productos de datos que tú tengas dentro de este data warehouse, pero no va a controlarte los permisos. Así que si lo ves como un administrador de permisos, no es un administrador de permisos propiamente tal, sino que es una es un catálogo de datos, como lo dice, y ese catálogo de datos tiene productos de datos, tiene dominios y tiene permisos. Entonces lo que nos permite es
informar a la organización acerca de qué es lo que está contenido en nuestro data warehouse o en nuestra plataforma de datos y también facilitar la gestión de saber, por ejemplo, dónde tenemos información de nuestros clientes, dónde tenemos información de nuestros proveedores, por ejemplo. Esto parece trivial, pero hay organizaciones que son bastante grandes y que no tienen, digamos, esto centralizado en una única base de datos, como por ejemplo un data warehouse, sino que lo tienen en varios sistemas. Entonces, la idea es que lo que hace Purview es decir, bueno, tengo todas estas fuentes de información, utilizando algunas funcionalidades, por ejemplo, puede detectar, aquí tengo datos de cliente, acá tengo datos de proveedores, acá tengo datos críticos, acá tengo datos de este tipo, y después se hace una visión un poco general de qué es la información que tengo dentro de Microsoft Purview. Así funciona Purview. Podemos incluso tener algún taller especialmente para Purview, pero como digo, no maneja los permisos, sino que es una capa de información al negocio. Ya, volviendo al tema del licenciamiento, Microsoft Fabric utiliza licenciamiento por usuario. Las licencias de Microsoft Fabric son gratuitas. Sin embargo, para que un usuario pueda operar, sí o sí necesita una capacidad de cómputo. La capacidad de cómputo le da la capacidad de funcionamiento, por decirlo de alguna forma, de operar con la herramienta, y la licencia por usuario, aunque es gratuita, le da la posibilidad de interactuar con los distintos módulos, salvo el de Power BI. ¿Por qué? Porque Power BI sigue siendo necesario que ustedes tengan licencias Pro o superior para crear y compartir informes. Si ustedes crean un informe que es para el uso, para el uso de ustedes, no van a necesitar una licencia Pro, pero si ustedes quieren crear un informe y después lo van a compartir con otro usuario, tanto ustedes necesitan una licencia Pro o superior, como el usuario que lo recibe necesita una licencia Pro o superior. Cuando no es necesaria una licencia Pro superior, o perdón, cuando no es necesaria una licencia Pro para el usuario que visualiza, y siempre para el que visualiza, cuando ustedes tienen una capacidad sobre el F64. Antiguamente, Power BI tenía un modelo de licenciamiento llamado Power BI Premium por capacidad. Hoy en día esto se migró a Microsoft Fabric F64. Entonces, a partir de esta capacidad de cómputo, el usuario que recibe informes no necesita una licencia Pro para poder verlos. Siempre el que crea un informe necesita una licencia para poder publicarlo y para poder compartirlo. Eso es clave porque siempre se genera mucho ruido en las organizaciones porque uno tiene licencia pero el otro no y se generan confusiones. Bueno, después tenemos las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo son espacios lógicos de colaboración donde vamos a tener nuestros elementos y después tenemos los modos de ejecuciones. Podemos tener capacidades compartidas o capacidades de cómputo dedicadas a una área de trabajo en particular o a una serie de áreas de trabajo en particular. Eso va a depender de la organización. Después vamos a ver incluso un poco más en detalle. Vamos a ver algunos modelos de ejemplo para que ustedes les quede más claro esto de cómo funcionan las capacidades, cómo se pueden compartir y qué posibilidad hay yo que comparta una capacidad, que tenga una capacidad aislada, por ejemplo, porque tengo un elemento crítico que necesito que utilice su capacidad y que no se comparta con otras áreas de negocio. Bueno, ahí puedo comprar una capacidad para ese ámbito en particular. Así que bueno, ya pasando a los temas, digamos, de arquitectura y gobernanza, cómo se relaciona, digamos, todo esto de Microsoft Fabric con las prácticas actuales de gobernanza. Y vamos a hablar de algo que se utiliza mucho en las organizaciones, que son las arquitecturas de medallón. Las arquitecturas de medallón es un enfoque que aparece como respuesta, como dice acá, a un problema recurrente que tiene que ver con la necesidad de mantener una calidad y una trazabilidad en los datos que se van ingestando en nuestras plataformas. Cómo establecemos gobiernos y quién puede ver qué cosa. Principalmente este tipo de enfoques de ingeniería nos permiten controlar allí cómo vamos a publicar la información mediante, digamos, cuál capa o dónde vamos a tener el contenido que vamos a publicar a nuestros usuarios finales, dónde va a estar la información, por ejemplo, para hacer minería de datos, para hacer machine learning, por ejemplo, y analizar, para hacer detección de patrones o detección de alguna anomalía o alguna relación entre los datos, y cuál va a ser nuestra capa donde vamos a comenzar, digamos, nuestro proceso de gestión de datos. Así que lo que nos permite este enfoque, principalmente, como dice acá, organiza el ciclo de vida de los datos en funciones de ingesta, refinamiento y consumo.
Una de las características clave es que las capas son capas lógicas. Esto también nos pasa mucho a nosotros con nuestros clientes, de que se establecen arquitecturas tipo de medallón, pero después tenemos digamos, unas capas físicas que se llaman bronce, otras tablas físicas que se llaman silver y otras capas físicas que se llaman gold, pero después se empieza a hacer ruido cuando necesitamos hacer desde una capa gold, por ejemplo, perdón, de tabla gold necesitamos hacer un nuevo modelo de datos. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Ya se empieza a generar complicaciones con respecto a eso, pero en realidad digamos, para darle tranquilidad a ustedes, estos son capas lógicas, por lo cual ustedes entre medio acá podrían tener distintas funcionalidades. Podría ser que acá entre las capas Silver tengan distintos tipos de refinación de la información, por ejemplo, ya sea de agrupación o de refinación, y después recién en la capa de consumo lo mismo, van a tener tablas que pueden funcionar como dimensiones, así como eventualmente pueden tener una vista que tengan todo junto y que tengan toda la información acerca de un área de negocio o digamos, o respecto a alguna temática en particular, y también podría ser válida como una tabla dentro de la capa Gold. Entonces, esto es clave porque permite a las organizaciones un poco ordenarse de cómo van a ir definiendo, digamos, su proceso de captura, refinamiento y disponibilización de datos para el uso del negocio. En ese sentido, Microsoft nos provee, digamos, herramientas que nos permiten desarrollar esta lógica de arquitecturas de medallón dentro del entorno, digamos, dentro del entorno analítico, utilizando, por ejemplo, OneLake, principalmente como herramienta de repositorio de datos, y los Lakehouse como entidades o almacenamientos que nos permiten contener información estructurada y semiestructurada. Entonces, el Lakehouse viene siendo una respuesta a esta necesidad, como vimos antes, de cuando comenzamos a tener una variedad muy grande de datos y estos datos ya no son estructurados solamente, ya no nos alcanza con un data warehouse, podemos nosotros utilizar los data lake, pero este data lake tiene algunas capacidades funcionales adicionales, que es la posibilidad de tener tablas delta por debajo, y eso nos permite hacer inserciones, hacer update y hacer tareas más funcionales con los datos que en versiones anteriores o pasadas no se podía. Entonces, la capa bronce dentro del entorno de Microsoft Fabric y dentro, digamos, de entornos en general es lo que recolecta los datos almacenados de manera cruda, es decir, lo que llega desde los entornos operacionales o de los entornos transaccionales. En la capa Silver se limpian, estandarizan y refinan los datos. Aquí podemos utilizar distintas funcionalidades, por ejemplo, podemos usar Notebook, podemos usar Data Flows, por ejemplo, si no somos más amigos de Power Query, y podemos tener, digamos, distintas funcionalidades, incluso podemos usar SQL si es que lo queremos, o un PySQL, que es una versión que viene incorporada dentro de los Lakehouse de Microsoft Fabric. Y tenemos por último una capa Gold, donde ya se publican los modelos de datos, se certifican, digamos, podríamos tener incluso compartir alguna API de capa Gold para nuestras aplicaciones externas, incluso poder tener modelos de Machine Learning, por ejemplo, disponibles para ser consumidos en nuestra capa Gold. Como dije antes, esta capa Gold viene siendo más una capa lógica que una capa física en la que vamos a tener una serie de tablas. Generalmente se estila que ustedes van a encontrar una serie de tablas en la capa Gold, pero en realidad es más bien una capa lógica que agrupa endpoints que son para uso del negocio. Y tenemos una capa transversal que es la mirada más genérica, donde tenemos que tener la trazabilidad, tenemos que tener controles, digamos, de acceso sobre cada una de las capas, o más bien depende si vamos a utilizar un enfoque dividido en capas o vamos a utilizar un enfoque dividido en dominio. Después vamos a ver un poco cómo lo podríamos trabajar, pero la idea es siempre ir gobernando cada una de estas capas lógicas, ir haciendo trazabilidad de lo que va ocurriendo en ellas también, y un linaje posterior para ver en qué punto, digamos, de dónde viene toda esa información que estamos capturando. Es decir, si estoy teniendo la información de la tabla de ventas o de la lista de ventas, de dónde se produce toda esa información, porque es clave para el negocio saber desde dónde se produce y confirmar que las fuentes de información sean las correctas. Bien. Acá vamos a
Sí, hasta ahora hablamos de arquitecturas y hablamos de modelos del modelo de medallón. ¿Qué viene siendo la arquitectura de medallón? Para verlo de alguna forma figurativa, es una especie de línea de ferrocarril en la que nosotros vamos a decir, bueno, nuestro ferrocarril va a utilizar esta línea y esta va a ser, digamos, la infraestructura física que vamos a utilizar, pero después viene la parte de el enfoque de gobierno, que es dónde vamos a establecer nuestras estaciones, cuál va a ser el método, digamos, en la que nuestros pasajeros van a subir y bajar, digamos, cuáles van a ser las reglas que van a regir a esta línea de tren o digamos, a este servicio. Entonces, aquí es donde nace la necesidad de establecer bien claro estos puntos que tienen que ver con el enfoque metodológico o el enfoque de gobernanza. Y encontramos dos enfoques que se utilizan bastante hoy en día en la industria y cada uno tiene pilares en particular que lo hacen bastante interesante para poder nosotros utilizarlo en nuestras organizaciones. Y es, por ejemplo, el Data Mesh y el Data Fabric, que uno de sus pilares, por ejemplo, para el caso del Data Mesh es presentar los datos como producto de datos. Y esto es clave porque nos hace un cambio de paradigma en que no solamente vamos a tener, digamos, modelos de datos finales o un KPI o una vista, sino que finalmente esos son productos de datos que sirven al negocio, por lo cual tiene que haber algún dueño de ese producto de datos, bastante parecido, digamos, a lo que se hace hoy en día en todas las industrias, que hay productos más que servicios. Entonces, sintetiza los datos o los modelos y, digamos, los distintos datos finales como productos y los estandariza para que sean gobernados y sean controlados en un ciclo de vida único o en un ciclo de vida de ese producto de datos y establecemos distintos responsables. Entonces, este enfoque es bastante interesante porque nos permite también relacionarlo, digamos, con el uso de la inteligencia artificial que hay hoy en día, donde tenemos, digamos, algún modelo o tenemos alguna API o tenemos, digamos, algún repositorio de información sobre el cual nosotros tenemos que gobernar o compartirlo y disponibilizarlo al resto de la organización para que lo utilice. Entonces, digamos, este enfoque de producto de datos es bastante interesante y viene acompañado de este modelo Data Mesh que se viene utilizando en muchas industrias actualmente. También otro de los pilares es el uso de dominios. Los dominios ya lo tocamos antes y después lo vamos a ver en la práctica. Es un área temática que agrupa una serie de elementos, entre ellos pueden ser áreas de trabajo, pueden ser bases de datos, pueden ser productos de datos y que tiene que ver con que están dentro de un contenedor lógico que puede ser alguna área funcional de nuestro negocio, puede ser alguna área temática, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en universidades, por ejemplo, donde hay un dominio que es estudiantes, hay un dominio que es funcionarios, por ejemplo. Entonces, cada una de esas cosas tiene una serie de vistas, informes y análisis que se hacen digamos, sobre ese dominio lógico en particular. Entonces, para que ustedes lo piensen, no solamente vamos a tener áreas funcionales como comercial, operaciones, recursos humanos u otros, sino que también podríamos tener áreas temáticas del negocio que se quieran gobernar, digamos, áreas más amplias. Los gobiernos federados tienen que ver con que una vez que nosotros establecemos dominios, establecemos roles sobre esos dominios y definimos responsables, el data owner, el data steward, por ejemplo, que ustedes seguro que lo han escuchado mucho hoy en día en la industria, se van definiendo con respecto a esto. Es decir, si defino un responsable sobre un área temática, bueno, tengo que tener un dueño de esa área temática, después tengo que tener un responsable de que hagamos, opere o que haga las definiciones que hay sobre esa área temática, que define esa área temática. Y después tenemos los procesos que hay por debajo, que ya es más tecnológico, pero en principio es un poco más abstracto. Y tenemos otro enfoque que es el enfoque de Data Fabric, que lo que digamos, sus pilares fundamentales tienen que ver con la automatización y la observabilidad, la activación mediante metadatos, el uso de metadatos muy clave, digamos, en las arquitecturas de datos modernas. Cómo se definen, digamos, los catálogos. Por ejemplo, una práctica muy habitual es que nosotros tengamos un catálogo de ingesta y sobre ese catálogo de ingesta vamos haciendo
las inserciones de datos, por ejemplo, o los catálogos de procesos. Nosotros tenemos un catálogo donde definimos todos los procesos que se hacen para una capa, por ejemplo, en particular, y después finalmente el código o toda la lógica va e impacta a ese catálogo y lee y ejecuta todas las actividades que hay ahí definidas. Entonces no tenemos que estar pensando, mira, aquí pasa esto, esto, otro, sino que tenemos un catálogo bien definido de cada una de las cosas que van pasando. Y bueno, después, ¿cómo Microsoft Fabric resuelve esto? Bueno, tiene Workspace por dominio, tenemos Lakehouse y un modelo de producto de datos, tenemos roles y propiedades sobre los dominios. Y por otro lado, para el caso de Data Fabric también tenemos el uso de shortcut. Esto es interesante porque una de las cosas que potencia, o digamos, eh, recomienda los enfoques de Data Fabric es que nosotros tengamos una capa genérica de datos y que todas las cargas de trabajo, digamos, todas las necesidades de negocio se resuelvan con esta capa genérica. Y para eso nosotros utilizamos mucho en Microsoft Fabric en los famosos shortcut o los famosos accesos directos. Entonces finalmente tenemos una única capa y vamos a esa única capa a buscar toda la información. Y bueno, los resultados acá después les puedo compartir esta presentación. La idea no es repasarla por completo, sino para que ustedes tengan una base de que finalmente por qué Microsoft Fabric tiene todas estas funcionalidades que tiene y qué es lo que viene a responder. Bueno, viene a responder que hay recomendaciones de arquitectura y recomendaciones de enfoques metodológicos para que generen entornos gobernados. Después tenemos los dominios analíticos. Ya digamos, pasando de Microsoft Fabric, arquitecturas, gobernanza y vamos a los dominios analíticos. Los dominios analíticos representan un modelo centralizado y operativo. Tiene que ver con lo mismo que decía antes. Nosotros podemos definir una capa de gobierno central como un Data Officer o un CDO que define los lineamientos globales que hay en toda la organización. Y después dentro de los dominios tenemos a responsables del dominio, tenemos por ejemplo, no sé, a un gerente de operaciones que es responsable del dominio de operaciones, por decirlo de alguna manera, y se ocupa de que todo el contenido, que la información que sea resultante, digamos, de ese dominio, sea de calidad, esté bajo el estándar que requiere, digamos, su área en particular. Y define los lineamientos y el contexto de negocio. O sea, por ejemplo, una orden de compra es esto y no es otra cosa, digamos, un cliente, un proveedor es esto y no es otra cosa, cosas de ese tipo son las que se tienen que ir definiendo. Y finalmente tenemos los productos de datos que son los resultados del dominio, es decir, una vez que nosotros ya tenemos estos dominios definidos de cómo van a operar, ¿qué son los resultados de nuestro dominio? Son KPIs, son modelos de datos, son vistas, son informes, por ejemplo, y eso es como el dominio aporta al negocio para darle una mirada general. Entonces, después, un área de operación, perdón, un área comercial puede ir al área de operaciones a consultar KPI y cruzarlos quizás con su misma información. ¿Por qué? Porque sabe que desde el dominio de operaciones hay un protocolo que se asegura de que la información que esté disponibilizando o que estos productos de datos que se están disponibilizando estén certificados por el área de operaciones o por el grupo de operaciones que se encarga de controlar ese dominio. ¿Cómo funciona esto dentro del entorno de Microsoft Fabric? Nosotros en Fabric tenemos niveles de acceso y aquí esto tiene que ver ya con cómo Microsoft Fabric va estandarizando los roles y los perfiles dentro del entorno. Entonces tenemos permisos que son a nivel de plataforma, es decir, hay un administrador de fábrica y Cristóbal les va a compartir después los distintos permisos que hay a nivel de Microsoft Fabric. Pero con lo que me quiero quedar es que van a tener permiso a nivel de plataforma, digamos a nivel de fábrica, administrador de fábrica, el administrador global para los que vengan usando Microsoft 365, por ejemplo, los que heredan esos permisos. Después tenemos la posibilidad de definir dominios de negocio, dominios temáticos, y dentro de esos dominios vamos a tener N áreas de trabajo. Entonces las áreas de trabajo se van a, digamos, agrupar en un dominio que tiene un propósito en particular y después sobre las áreas de trabajo tenemos permisos propios de las áreas de trabajo y también podríamos tener permisos más granulares a nivel de lakehouse, a nivel de un artefacto en particular, un informe, un modelo semántico, por ejemplo, también podría ser digamos, un permiso adicional o más de bajo nivel o más granular. Y todo esto por debajo funciona con OneLake. O sea, como decía antes, volvemos a repasar un punto importante anterior, que es OneLake, la capa de base, y desde ahí en adelante nosotros de alguna forma interpretamos lo que hay en OneLake mediante las distintas funcionalidades que nos ofrece Microsoft Fabric.
Los roles de gobierno de datos dentro de la organización. Ya no me queda mucha teoría, después ya vamos a pasar a la parte práctica, pero en términos generales lo que quería era que ustedes hicieran un repaso general de cómo funciona la lógica, digamos, de gobernanza organizacional, plataformas de datos hoy en día, y cómo esto se relaciona con lo que ofrece Microsoft Fabric y cómo lo pueden ustedes encontrar relacionados en otras herramientas. Los roles de gobierno organizacional, tenemos los data owner, que son los responsables del dominio y los productos de datos. Los data steward, tenemos data engineer, que son básicamente los que nos permiten construir los pipelines, construir todas las integraciones entre ambientes. El data steward básicamente manejaba la parte del linaje, mantiene la calidad de los datos, o sea, se encarga de la operación propia es responsable del contenido, digamos, que tenemos en el dominio. Tenemos los analistas de datos o los analistas o las áreas de inteligencia de negocio que se encargan ya de explotar esta información, consumen los reportes, publican informes, publican modelos semánticos incluso como para explotarlos por gerencias u otras áreas del negocio. Tenemos áreas de compliance y de seguridad que claramente se encargan de definir los protocolos de Data Loss Prevention, de Information Protection, la seguridad que vamos a utilizar, cuáles van a ser los contenidos críticos, cuáles no son los contenidos críticos. Y tenemos, bueno, acá tenemos el Platform Admin que tiene que ver con el encargado de la plataforma, el encargado de la integración y despliegue continuo. En términos generales, generalmente en las organizaciones hay un Data Owner, un Data Engineer y un Data Analyst, además de los equipos de seguridad. Después van a encontrar, digamos, organizaciones más grandes donde existen otra distribución de permisos, perdón, o distribución de roles, pero en términos generales siempre son relativamente asociados a este conjunto de permisos, o perdón, conjunto de roles. Y la gobernanza a nivel de Microsoft Fabric, como decía antes, tenemos a nivel de plataforma, a nivel de dominios, a nivel de espacios de trabajo, a nivel de artefactos y a nivel de OneLake, o sea, a nivel de la capa granular. En cada uno de esos datos, en cada uno de esos ítems vamos a tener permisos. Por ejemplo, a nivel de tenant, tenemos los permisos que nos permiten el conditional access, por ejemplo, asociar nuestro doble factor de autenticación, por ejemplo, para que se conecte al entorno, y así sucesivamente podemos definir nosotros quiénes van a ser los que van a participar, cuáles usuarios van a entrar a Fabric, cuáles usuarios no van a entrar a Fabric, si damos permiso a usuarios externos. Por ejemplo, si el día de mañana quisiésemos compartir información o algún panel, ya sea mediante la interfaz de Fabric o mediante un sitio web, por ejemplo, cómo funciona esa lógica de permisos, eso todo lo controla la plataforma, digamos, o el permiso a nivel de tenant. Después tenemos permisos a nivel de dominio y después ya entramos a la parte más granular de espacios de trabajo, artefactos y data lake. Entonces, con todo esto dicho, ¿cómo funciona digamos, una arquitectura de Microsoft Fabric digamos, más aterrizada? Tenemos un tenant que puede ser uno más de uno. Aquí no nos vamos a entrar digamos, esas relaciones porque vamos a quedarnos ahí para siempre porque podríamos tener multitenant y ya empezamos con distintos flujos. Pero para que ustedes sepan, en todas las organizaciones o en la mayoría de las organizaciones existe un tenant, que es el dominio, y desde ahí ustedes pueden levantar suscripciones en Azure. Dentro de estas suscripciones es donde está la capacidad de Fabric asociada, es decir, ustedes pagan Fabric a través de una suscripción de Azure. Aquí se atacha la capacidad. La capacidad es la capacidad de cómputo. Esta capacidad de cómputo nos permite operar dentro de nuestros espacios de trabajo. ¿Cómo nos permite operar? A través de Microsoft Fabric. Nosotros tenemos un tenant de Microsoft Fabric, pero que no va a operar si es que no tenemos una capacidad. La capacidad se atacha directamente al espacio de trabajo. Nosotros podemos tener el tenant de Microsoft Fabric y tener, por ejemplo, licencias de Power BI y utilizar solamente Power BI. Vamos a seguir teniendo el tenant de Microsoft Fabric y vamos a usar solamente Power BI. Pero ¿qué es lo que no vamos a tener? No vamos a tener una capacidad de cómputo debajo. Entonces, la capacidad de cómputo es la capacidad de Fabric que nos permite operar con las áreas de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el tenant de Fabric, tenemos OneLake como el repositorio de datos únicos. Todos los datos están almacenados en OneLake, independientemente si yo lo tengo en la capacidad 1, en la capacidad 2. Posiblemente en la capacidad 1, si yo utilizo, por ejemplo,
si yo la capacidad uno la capacidad uno la asocio a un workspace N, o al workspace N que tengo acá, y comienzo a depositar información, esto se me va a ver reflejado en OneLake. Pero finalmente el que me descuenta de la cuenta es el que está acá. O sea, el que yo pago la cuenta a través de la capacidad uno. Lo mismo, si yo tengo esta capacidad N y tengo un espacio de trabajo, eh, esto va a comenzar a llenar espacio, digamos, de OneLake en este punto, pero el que va a pagar la cuenta va a ser la capacidad de Fabric N. Esto es la forma en la que se cobra Microsoft Fabric, para que ustedes lo sepan, y después tenemos los dominios de gobernanza o los dominios que nos permiten agrupar áreas de trabajo. Y como ven aquí, las áreas de trabajo dicen son varios espacios de trabajo donde tenemos capas bronce, silver y gold, que ya tiene que ver con cómo se distribuye la data dentro del entorno. Entonces nosotros, como ustedes pueden deducir, nosotros podríamos tener una arquitectura medallón por dominio, y podría ser un enfoque válido dependiendo de qué tan descentralizada tengamos nuestra organización. Esto es cómo funciona Microsoft Fabric a nivel general. Lo importante es que las suscripciones están, o sea, las capacidades de Fabric dependen de una suscripción, y todos los espacios de trabajo para que operen dentro de Fabric necesitan una capacidad de Fabric asociada. Y después, OneLake es el repositorio central. Tenemos un OneLake para toda la organización. Los costos del almacenamiento en OneLake se atachan a la capacidad a la que está asociada el área de trabajo. Así que bueno, con eso vamos a ir a la demo ya para empezar a materializar todo lo que hemos dicho. ¿Qué tengo acá? Tengo una arquitectura lógica que tiene distintos dominios. Tenemos un dominio comercial y tenemos un dominio de operaciones. En cada uno tenemos espacios de trabajo, de desarrollo y producción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En una empresa ficticia, nosotros teníamos dos dominios, uno de comercial y uno de operaciones, que funcionaban de maneras descentralizadas. Imagínense que cada uno tenía buenas prácticas y que digamos, de un día comenzaron a trabajar, definieron sus arquitecturas de medallón, definieron espacios de trabajo y dijeron, bueno, nosotros nos hacemos responsables de este entorno. ¿Qué pasó? Que la arquitectura fue creciendo de manera significativa y se definió mejor agregar un nuevo dominio, al que vamos a llamar dominio de sistemas. ¿Por qué? Porque lo que se definió fue que más bien vamos a hacer que toda la entrada, por decirlo de alguna manera, a Microsoft Fabric la opere el dominio de sistemas, y finalmente los dominios tanto comerciales y de operaciones se conecten a los datos que extrajo el dominio de sistemas. Entonces vamos a crear acceso directo a los datos que estén alojados en el dominio de sistemas, y desde ahí en adelante nosotros nos vamos a encargar de explotar los datos, generar nuestros propios modelos, y finalmente estos modelos van a ser compartidos con los equipos comerciales o los equipos de operaciones. Incluso los vamos a poder cruzar si es necesario, vamos a poder dar permisos desde operaciones a comercial, o de comercial a operaciones, pero siempre desde una capa de visualización. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una capa, un espacio de trabajo de desarrollo, un espacio de trabajo de producción y un espacio de trabajo de visualización. Como ustedes pueden deducir, aquí es donde explotamos la data, y acá simplemente la visualizamos, hacemos reportes, hacemos modelos, podemos hacer incluso ingeniería de datos, ciencia de datos, podemos hacer machine learning, por ejemplo, con nuestra información, pero todo esto viene de la capa de explotación. Y nosotros tenemos acá la capa de refinación. Y tenemos lo mismo para el dominio de operaciones. Tenemos dos espacios de trabajo y tenemos un área de trabajo de visualización. Nosotros acá en el área de trabajo de visualización vamos a tener modelos semánticos que van a ser explotados por distintos equipos, que van a ser los equipos de comercial y operaciones. Entonces, vamos a cerrar todo esto y vamos a ir a lo primero. Entonces, aquí estoy dentro del entorno de Microsoft Fabric. Microsoft Fabric tiene dos vistas. Una es la de Power BI, que tiene que ver con la vista clásica de Power BI, y otra experiencia que es la experiencia propia de Fabric. Dentro de la experiencia de Fabric van a encontrar algunas funcionalidades adicionales, pero en términos generales funcionan iguales.
La única diferencia tiene que ver con la experiencia, cómo se ve, qué funcionalidades, digamos, cómo se ven las funcionalidades, a veces se ven como una especie de lista de desplegable, en Fabric, no sé, perdón, en la vista de Power BI no se ve así, pero en sí es lo mismo. Entonces yo me voy al portal de administración y acá vamos a ir a empezar a revisar algunas cosas de las que dijimos. Primero, este portal de administración sería el tenant de Microsoft Fabric. O sea, cuando hablábamos de tenant antes, a este nivel sería el tenant de Microsoft Fabric, donde están todas las configuraciones de Microsoft Fabric que yo hago para la organización. Acá, como pueden ver, hay configuraciones de Fabric, configuraciones de espacios de trabajo y así sucesivamente, configuraciones de Information Protection y un poco de todo. Y aquí están los dominios. Yo desde acá creo un dominio. Y este dominio, por ejemplo, yo voy a desasignar esto. Lo habíamos probado. Y voy a poner landing system. Y me voy a poner a mí como administrador. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a construir un dominio, que es el dominio de sistemas, o que lo llamé landing sistemas, pero lo llamé landing sistemas porque como tenía un dominio de sistemas, por ahí podía darme un error, como lo había eliminado recién, así que simplemente le di landing sistemas para que no existiera problemas de nombre. Pero lo que viene a hacer es, como mostraba en el ejemplo, lo que busca esto es que nosotros a través de este dominio podamos establecer toda la parte de ingesta de datos y desde acá en adelante simplemente la consumamos a través de acceso directo. Entonces, puedo yo asignarle un administrador, más de un administrador si quiero, y puedo asignar las áreas de trabajo que van a estar asociadas a este, a este dominio. A ver, vamos a ir acá a las áreas de trabajo porque yo las áreas de trabajo de landing ya las creé. Vamos a ver landing sistemas. Bueno, desde acá las asocio a landing sistemas y acá está la área productiva también. Y landing sistemas. Perfecto. Hasta ahí, simplemente lo que hice fue irme a los dominios y asignar distintos roles a nivel de dominio. O sea, crear el dominio y asignar roles y áreas de trabajo a ese dominio. Nosotros acá tenemos más dominios. Por ejemplo, tenemos el dominio comercial. Entonces, ¿quién en el dominio comercial va a ser el administrador? Bueno, acá estoy yo porque soy el administrador del tenant, pero por ejemplo, para el dominio comercial, yo podría agregar al gerente comercial. Entonces, el gerente comercial va a poder asignar áreas de trabajo y va a poder asignar permisos dentro de este dominio. Entonces, de esa manera, vamos comenzando a controlar el entorno. Decimos, bueno, aquí definimos un data owner y este data owner se puede encargar de ir agregando áreas de trabajo y se puede encargar de lo que ocurra dentro de ese dominio. Entonces, aplicamos y cerramos. Lo mismo vamos a hacer con operaciones. En operaciones tenemos una serie de áreas de trabajo, tenemos desarrollo, producción y visualización. Y también podemos crear subdominios. No vamos a trabajar con subdominios en este caso porque no viene al caso complicarnos más. Simplemente es para que ustedes puedan ver cómo funciona la lógica de dominios. Y al dominio de operaciones vamos a asignar al gerente de operaciones como el administrador o el data owner del dominio, que lo que puede hacer es hacer distintas configuraciones, principalmente asociadas al dominio, asignar y quitar permisos, asignar áreas de trabajo y asignar roles dentro del dominio. Entonces, tenemos nuestros tres dominios, acá para que los vean, tenemos comercial, bueno, están un poco desordenados, pero tenemos dominios comerciales, tenemos dominios de operaciones y tenemos dominios de sistemas. Entonces, nosotros en nuestra capa de sistemas tenemos
una de las buenas prácticas que nos recomendaba el enfoque de Data Fabric era el uso, por ejemplo, de catálogos de datos. Y nosotros acá tenemos dos catálogos que son asociados a el proceso de ingesta que tenemos y otro que tiene que ver con los procesos de ejecuciones de tareas. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestro catálogo de ingesta. Esto es una buena práctica, digamos, es una recomendación que yo les hago cuando ustedes hagan este tipo de soluciones. Siempre utilicen un catálogo porque les va a facilitar la vida y además es una recomendación, digamos, de la industria de ingeniería de datos. Acá están las áreas, perdón, las tablas que vamos a ir a capturar, si es un tipo incremental, con la frecuencia que se va a cargar, con si es cuál es la actividad que la va a ejecutar y alguna serie de información adicional. Este catálogo después puede variar dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Esto es simplemente una especie de ejemplo. Y tenemos los catálogos de proceso, que viene a ser la otra fase, que es cómo se relacionan las tablas entre sí, los procesos entre sí, por ejemplo, con sus dependencias. Es decir, por ejemplo, yo para tener una tabla de venta tengo que tener, no sé, por ejemplo, la tabla de vendedores, tengo que tener la tabla de productos quizás, o una serie de insumos que van a permitir obtener cuál es el resultado de las ventas finales. Entonces, estos procesos también se van estandarizando mediante catálogos. Entonces tenemos un catálogo para las ingestas y tenemos un catálogo de procesos internos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto después? Simplemente en mi capa landing, por ejemplo, yo tengo un pipeline que lo que hace es ir a buscar la información, ir a buscar la información a, a una base de datos mediante la consulta que le hace al catálogo y después desde ahí en adelante simplemente hace las actividades de copy data y las va llevando a la capa Lakehouse Landing. Esto lo voy a ejecutar, aunque simplemente para que lo voy a dejar ejecutando para que ustedes lo podamos ir revisando cómo va operando. Pero ¿qué es lo que me interesa? Nosotros, antes de que hiciésemos esto, teníamos un área de trabajo que era el área de trabajo de operaciones, en la que, como sale en este modelito, eh, nosotros teníamos nuestro propio proceso de ingesta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en realidad, reemplazar nuestro proceso de ingesta por acceso directo. Es decir, que nosotros ya no vamos a ingestar la data a nuestra capa bronce, sino que la vamos a consumir desde otra capa que se va a encargar de esa ingesta y que va a estar controlada por el área de sistemas, gobernada, digamos, con algunos estándares, pero nosotros desde ahí en adelante simplemente la vamos a consumir y sí, como área de operaciones, nos vamos a encargar de refinarla, potenciarla, digamos, y estandarizarla, pero no nos vamos a encargar de la fase inicial que es traernos la data. Entonces, nosotros tenemos nuestra capa bronce de operaciones. Y acá, en nuestra capa bronce, podemos ver que en realidad nosotros tenemos una serie de tablas que corresponden al ámbito de operaciones, pero que las vamos a comenzar a reemplazar por los accesos directos que vamos a ir a buscar a nuestro otro OneLake. Perdón, al OneLake de landing, de la capa landing, perdón. Entonces, esto va a ser, simplemente acá lo quiero dar como un ejemplo, no me voy a poner a hacerlo tabla a tabla, pero quiero que vean cómo se ve el uso de shortcut. Entonces, nosotros podemos crear un acceso directo y acá tenemos las fuentes compatibles. Esto es clave porque nosotros podemos crear acceso directo, como dije, a Amazon S3, podemos crear acceso directo a GCP y esto lo que hace es interpretar el contenido que hay en ese entorno y se lo muestra como una capa de uso, una capa, digamos, o como una tabla o como un archivo dentro del Data Lake, perdón, dentro del Lakehouse para que ustedes lo puedan operar. Después pueden utilizar notebooks, pueden utilizar, digamos, distintos códigos para consultarlo, para enriquecerlo, pero en realidad lo que nos permite es interpretar este contenido y disponibilizarlo dentro de Fabric.
Y esto ya empieza a ser esto ya empieza a materializar la recomendación de tener un enfoque tipo Data Fabric. El enfoque de tipo Data Fabric lo que busca es que nosotros tengamos una capa completa de datos o una capa, digamos, de base de datos donde tengamos acceso directo a todas nuestras fuentes transaccionales, incluso a las bases de datos transaccionales. Acá lo vamos a hacer con el layout de Data Landing, pero sepan ustedes que también existe la posibilidad de hacer mirrors de bases de datos para que nosotros podamos ir a buscar la información como una especie de chain data capture, es decir, capturar los datos a medida que van cambiando. Y lo que hacemos es una especie de reflejo, es decir, reflejamos, hacemos un mirror de la base de datos original para que de esa manera simplemente desde ahí en adelante nosotros comencemos a enriquecer o capturar la información que tenemos ahí, pero no tengamos que hacer todas estas tareas de hacer consultas, definir cuál es la query, conectarnos, digamos, con alguna definición especial, sino que simplemente tomamos la base de datos completa, definimos cuáles son las tablas que vamos a sincronizar y nos las llevamos. Eh, Sí, exacto, esa es la idea. Ahí, César, la idea es que, o sea, el enfoque de Microsoft Fabric es utilizar estas tablas tipo Parquet para que facilite la interpretación. O sea, con eso ustedes les facilita la interpretación y ya de esa manera lo pueden ver como lo van a ver acá dentro del entorno de Microsoft Fabric. Acá me voy a conectar a la capa Data Landing, por ejemplo, y voy a hacerle un acceso directo a este Stage Bill of Material. Entonces, la teníamos acá. Esto ya estoy accediendo a la capa, a la Data Landing. Y quiere decir esto que ya no, yo no voy a traerme las tablas hasta el Data Lake Bronce de operaciones, sino que voy a consumirlas desde la otra capa y desde ahí en adelante las voy a ir refinando. Este es un enfoque que se usa en muchas organizaciones. Se encarga, digamos, hay una capa que el área de TI o el área de informática o sistemas se encarga de llevar toda la información digamos, al OneLake y desde ahí en adelante las áreas de negocio empiezan a capturarla, tienen sus propios arquitecturas medallón, digamos, definidas, a veces las tienen en una única área de trabajo, a veces las tienen en áreas de trabajo separadas y desde ahí las van refinando. En nuestro caso, por ejemplo, están todas contenidas en la misma área de trabajo. Y acá es como se ven. Así quedaría, por ejemplo, una vez que tú puedas conectarte con GCP para acceder al storage o al bucket de GCP y capturar estas tablas en tipo Parquet, se verían como esto. Y tú después podrías utilizar algún notebook, por ejemplo, que es lo que nosotros vamos a hacer después, y con ese notebook simplemente operar con las tablas, porque ya tienes la representación física de los datos. Acá, como lo ves, es la interpretación física de esos datos, y eso funciona como una consulta en memoria, porque aquí estamos trabajando en memoria, y esto es importante, que tiene que ver con la idea esta de separar el OneLake con la capa de consumo, porque aquí nosotros llevamos a memoria todo el proceso y en memoria lo ejecutamos. Entonces lo que estamos haciendo con el shortcut es llevarlo a memoria y desde ahí en adelante, digamos, es historia porque nosotros podemos trabajar con los datos. No sé si con eso responde tu pregunta, pero si no lo podemos revisar más en detalle. Pero en términos generales, sí, la respuesta es te va a facilitar el proceso, si está en Delta Parquet o si está en Parquet. Bueno, ahí hicimos el shortcut. Eso quiere decir que desde ahora en adelante esta tabla ya no va a ser consumida ni va a ser ingestada en este lakehouse, sino que simplemente se va a consumir desde otro lakehouse y otro lakehouse se va a encargar de hacer la carga de información. Entonces, yo eventualmente podría ejecutar el mismo proceso que tenía para mi capa de operaciones donde tenía un pipeline maestro que lo que hacía era antes antes ejecutaba un pipeline de carga de datos que cargaba directamente en la capa bronce, pero ahora ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque va a haber otra área que se va a encargar de hacer esa operación. Y lo único que voy a necesitar es que se ejecuten una serie de notebooks que van a seguir funcionando porque la tabla se llama igual y simplemente lo único que cambié es cómo eso está representado. Sigue estando en el mismo lugar,
a nivel de notebook lo va a interpretar donde mismo, porque va a ir a buscar la información al mismo Data Lakehouse, va a decir cuál es el nombre que tengo, es este nombre, va a estar en memoria esa información, la va a tomar y la va a ejecutar. O sea, no se va a preguntar si eso viene desde un acceso directo o no, simplemente va a ejecutar los procesos. Entonces, yo sé que, por ejemplo, estos pipelines que están acá utilizan una de esas tablas que yo extraje y que ahora está funcionando como un shortcut, y la va a procesar y la va a trabajar. Entonces yo ejecuto este notebook, por ejemplo, y se va a comenzar a ejecutar y va a comenzar a leer una serie de tablas y además me va a leer el proceso que vimos antes, esta tabla catálogo de procesos. Esa tabla catálogo de procesos es la que alimenta esta ejecución de notebook y con eso a mí me permite, por ejemplo, ir a recorrer cada uno de los procesos que está ahí. Por ejemplo, acá está el notebook de procesos y esto está yendo a, bueno, acá están todos los lakehouse atachados, pero si yo hago clic acá, vamos a ver que el notebook ve el shortcut como vería cualquier tabla. Entonces ya puede operar con él sin ningún problema y desde ahí en adelante ejecuta los procesos sin ningún problema. O sea, la idea de esto es que sea lo menos invasivo posible, pero sí que sea funcional. Entonces, de esa manera, nosotros acá en nuestra área de operaciones tenemos una serie de procesos, que es tenemos, perdón, una serie de almacenamientos, bronce, silver y gold, y este pipeline que está ejecutándose acá es el que va a traspasar toda esa data hasta que llegue hasta el resultado final, que en este caso es, si no me equivoco, el modelo semántico. El modelo semántico se me desatachó. Bueno, pero finalmente esto carga el modelo semántico de operaciones que está en la capa de visualización. Entonces se actualiza todo y finalmente carga el modelo semántico de la capa de visualización. No tiene mucha más vuelta que eso. Pero lo importante está en este punto, o sea, en cómo nosotros en esta área de trabajo segmentamos la información y tenemos roles. Por ejemplo, acá nosotros definimos los roles. Dentro de esta área de trabajo, por ejemplo, tenemos administradores y el analista comercial, que es parte del equipo de operación. Ah, perdón. Esto es acá. El analista de operaciones. Se me quedó el analista de operaciones, pero bueno, es lo mismo. El analista de operaciones es el que tiene permisos de visualización, pero no tiene permisos para operar dentro del entorno. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer él? Es consultar alguna tabla, consultar algún registro, pero no va a poder manipular nada. Entonces, esa es la idea de cómo trabaja esto. Él tiene el analista de operaciones, por ejemplo, si yo me conecto acá, si yo me conecto, digamos, al perfil del analista de operaciones, que está acá, él va a poder ver solamente en las áreas de trabajo que va a poder consumir en el área de visualización de operaciones. No tiene acceso a ninguna otra más. Eh, Aunque debería ver la de visualización. Ahora que le di permisos, debería aparecer las dos. Ya, tiene permisos al área de operaciones y tiene permisos al área al área de visualización. Pero sobre esta área no tiene permisos para hacer nada, solamente visor. Y en la otra área tiene permisos para poder crear informes y para poder consumir modelos semánticos. Entonces, esto es una forma correcta de cómo podría trabajarse, digamos, el flujo dentro de un entorno. Es decir, tenemos dominios, tenemos áreas de trabajo y después tenemos perfiles asociados a cada una de las áreas de trabajo. Incluso nosotros antes de esta sesión le dimos un permiso al analista de operaciones para que tuviese acceso al modelo semántico de comercial, que el modelo semántico de comercial vive en el área de visualización de comercial. ¿Y que le dimos permisos para que este usuario lo pudiese operar? Es decir, pudiese construir sus propios informes con ese modelo semántico, pero tampoco lo va a poder manipular ni nada por el estilo. Entonces, de esa manera, nosotros entregamos productos de datos a la organización desde nuestros propios dominios. Es decir, un dominio tiene una salida, un producto de datos, ya sea un informe o un producto de datos, y eso puede ser consumido por el resto de la organización dependiendo, digamos, de los permisos que se le asignen. Entonces, acá está, este es la visualización que tiene en el catálogo de datos o en el catálogo de OneLake, y acá vamos a ver que para el área de operaciones
tiene acceso a los entornos de operaciones, a modo de lectura, y tiene acceso a algunos modelos semánticos que son de operaciones. Y del dominio comercial no tiene acceso a ningún OneLake ni nada por el estilo, solamente se le dio permiso en un momento al resultado final, a un modelo semántico de comercial para que él lo pueda operar. Entonces, como muestra este diagrama, la idea de esto es que nosotros vamos refinando información. Acá existen áreas de trabajo de desarrollo y áreas de trabajo de producción. Podemos nosotros pasar la información entre un ámbito y otro sin mayor dificultad. Y lo que consumimos son productos de datos. Estos pueden ser modelos semánticos, informes, como dije antes, vistas o lo que sea. Y el último punto para ir cerrando y que no se me quede es el tema de cómo pasar eh, 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 desarrollos entre ambientes. Nosotros, por ejemplo, tenemos la capa landing de sistemas, donde tenemos nuestro data lake y nuestro pipeline que se encarga de hacer el proceso de ingesta. Y lo que queremos, por ejemplo, es llevar esta información a nuestra capa de producción. Acá voy a borrar estas cosas para hacer el ejercicio. Otro elemento no está usando. O sea, ejecutar el proceso parece. Bueno, no importa, vamos a hacerlo con el área de trabajo de operaciones. Entonces tenemos nuestra área de trabajo de operaciones y lo que nosotros tenemos que hacer es ir acá a canalizaciones y podemos crear una canalización o un deploy, un pipeline de deploy. Entonces podemos crear una nueva. Si yo le pongo a esto, prueba Academy, me va a pedir que defina cuáles son los ambientes. Yo le voy a dar ambiente de desarrollo y ambiente productivo. Y después ya me va a pedir que atache áreas de trabajo, por ejemplo. Acá le puedo decir que esto es visualización comercial y esta es el área productiva del área de operaciones. Acá no lo vamos a hacer con este porque ya están usados, están asociados, me parece, y voy a usar este de acá. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean en realidad? ¿Cómo funciona esto? Entonces los pipelines de deployment lo que hacen es comparar qué es lo que tengo en un área de trabajo y qué es lo que tengo en otra. Y esto me permite hacer movimientos de desarrollo a producción de manera sencilla. Como decía antes, otro de los pilares que fomentaba Data Fabric especialmente era el uso de Continuous Integration y Continuous Deployment, es decir, herramientas que puedan servir que puedan integrarse, digamos, a un ciclo de productos de datos. Entonces, este tipo de funcionalidades me permite a mí comparar, por ejemplo, decir, ok, ¿qué es lo que tengo en un área de trabajo y qué es lo que tengo en otra? Por ejemplo, en el área de trabajo de producción no tengo una capa Gold ni tengo una capa Silver. Si yo le pongo implementar a estas dos cosas, en la capa productiva de operaciones, se van a replicar los entornos, se van a replicar sin datos, pero se van a replicar y después yo simplemente moviendo el pipeline y ejecutando el pipeline asociado a ese entorno, ya se va a cargar con toda la información pertinente. Entonces, la idea de esto es que, como decía antes, hay distintos pilares que tiene cada uno de estos enfoques, que son el Data Fabric y el Data Mesh, que lo que hace Microsoft Fabric es adoptarlos y potenciarlos con distintas funcionalidades, ya sea el uso de productos de datos, por ejemplo, el uso de dominios, el gobierno federado, como vimos, permisos a nivel de dominio, permisos a nivel de áreas de trabajo, y la plataforma de autoservicio. Como vimos acá en la experiencia que tenía, por ejemplo, el analista de operaciones, simplemente hacía autoservicio. Él decía, bueno, voy acá y veo que me compartieron del área comercial para que yo pueda trabajar. Ah, mira, me compartieron un modelo semántico llamado comercial. Perfecto, entonces eso quiere decir que es el modelo que está aprobado por comercial para que yo pueda utilizar. Desde ahí en adelante, él puede hacer sus propios informes, puede explorar los datos, crear un informe o simplemente, no sé, explorarlo a través de una tabla dinámica, lo que sea, pero
en términos generales, lo importante es que... un segundo, lo importante es... Lo importante de esto es que Microsoft Fabric busca disponibilizar a las organizaciones de estos enfoques modernos de gobernanza para que puedan escalar de manera orgánica y aplicando buenas prácticas y aplicando, digamos, las recomendaciones que hoy en día tiene la industria de la ingeniería de datos. Así que bueno, eso es un poco lo que teníamos preparado para hoy. Fue bien teórico, como pudieron ver, pero lo que me interesaba más bien de todo esto es que ustedes puedan entender cómo se relaciona el mundo de Microsoft Fabric, cómo funciona el tema de las arquitecturas de medallón, que seguro que la han escuchado por todas partes, cómo se relaciona esto con los enfoques de Data Fabric y Data Mesh, y qué herramientas o funcionalidades tiene Microsoft Fabric que nos permiten explotar, digamos, estas capacidades. Así que ahí les vamos a dejar una encuesta en pantalla, perdón, en el chat. Y bueno, ahora ya les dejo digamos, el micrófono abierto para que nos hagan todas las consultas pertinentes. Como dije, quizás esto pudo haber sido muy teórico, eh, pero me interesaba que se entendiera la base de lo que hay detrás. Y después con esto ustedes pueden aplicarlo ya sea a Power BI, a Microsoft Fabric, a Databricks, a cualquier otro entorno que tengan, pero siempre con ese enfoque. Es decir, que hay eh, eh, prácticas metodológicas y prácticas de arquitectura, y estas se tienen que alinear y ustedes tienen que ir definiendo ahí los roles, y es importante que las organizaciones tengan ese trabajo para que de verdad digamos, puedan explotar verdaderamente los datos y pasen a ser una organización data-driven. No sé si tienen preguntas, consultas, lo que sea. Por favor, sí vamos a compartir la presentación, así que de eso descuiden, les vamos a compartir la presentación. Va a quedar, y también les los invito a que visiten el Academy anterior que hicimos, donde van a encontrar más información acerca de funcionalidades de IA. Está bueno, eso es un poco más práctico. Ese le fuimos dando laboratorio a laboratorio, incluso quedamos medios cortos, no abordamos tanta teoría porque, digamos, no era el objetivo, pero en este sí fuimos bien teóricos, y la idea es que vamos a tener un siguiente Academy donde vamos a volver a retomar la parte de arquitectura. Ya vamos a tener la arquitectura diseñada y vamos a tratar de ir desarrollando aplicaciones con IA, y vamos a hacer algo de Machine Learning para que vean cómo operan dentro de nuestro entorno y no solamente tengamos productos de datos que sean informes, sino que, ¿por qué no, un modelo de Machine Learning? O, ¿por qué no, un agente entrenado para que lo utilizamos, por ejemplo, desde Teams con la información de nuestro negocio? Así que eso. Eh, Pregunta, tengo mi VI en ¿qué podría aportar Microsoft Fabric? Mira, tienes todo tu VI en AWS. Eh, Microsoft Fabric viene siendo una especie eh, refinación de las plataformas de explotación de datos o las plataformas de BI. AWS es una plataforma, plataforma as a service, es decir, que tú vas configurando todo y tienes que ocuparte, digamos, de toda esta arquitectura subyacente. Microsoft Fabric es un poco más liviano en ese sentido, ya te da las herramientas listas para que tú las puedas operar. No sé si te puede aportar algo en particular, porque sería como reemplazarlo. Pero no sé cómo tú estás hoy en día explotando esa información, si están compartiendo ese informe a través de Power BI, si están compartiendo ese informe a través de Grafana u otro mecanismo. Quizás ahí podría aportar en principio Power BI y después, ¿por qué no, Microsoft Fabric con sus distintas funcionalidades? Todo con Power BI. Perfecto. Entonces, si tienes todo con Power BI, bueno, la ventaja que te da Power BI es la no utilización de puertas de enlace. Por ejemplo, tú en AWS, ya por decir algo, tú en AWS para conectarte con Power BI necesitas una puerta de enlace que te permita actualizar los modelos o te permita actualizar los informes. En Microsoft Fabric eso no necesita, es directo. Entonces, por ejemplo, tú podrías extraer la información de AWS, llevarla a Microsoft Fabric y desde ahí explotarla. No sé cómo están haciendo esos procesos, lo están haciendo con flujos de AWS, o si lo están haciendo, digamos, mediante Airflow o mediante código Python, pero podríamos reutilizar el entorno de Fabric para hacer esa refinación de datos. Yo creería que en principio lo que te puede aportar es la reducción de arquitectura, es decir, quitar
las puertas de enlace, reducir un poco de arquitectura y llevarlo todo a un mismo entorno. ¿Por qué? Porque te encargas de seguritizar los almacenamientos de datos, los procesos y los separas de la capa de visualización, pero en realidad está todo contenido en el mismo lugar, así que no necesitas mover nada, no necesitas pasar información de un lado a otro, está todo allí contenido. Pero en realidad tampoco quiero forzarte a que te vayas a Fabric, sino que te estoy dando una recomendación de lo que en principio podría ser una buena práctica. Eso, no sé si alguien tiene más dudas, consultas, levante la mano y pueden participar sin problema. Eh, Vamos a dejar una encuesta también para que puedan contestar eh, respecto a esta presentación y así seguimos fomentando este tipo de academy, que la verdad es que para nosotros nos gusta mucho poder mostrar a nuestros clientes y, digamos, al público en general y a la comunidad TI las cosas que nosotros hacemos y las nuevas tecnologías que hoy en día están saliendo y las funcionalidades que están saliendo para que las podamos discutir y ver cómo quizás las podemos utilizar ya sea en nuestra organización o recomendársela, qué sé yo, a algún cliente o a algún conocido. Eso, señores, creo que estamos en la hora. Les doy las gracias a todos por participar en el Academy. Nos estamos viendo. Contestaron la encuesta, ¿cierto? No sé si a alguien le faltó, no la dejen de contestar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Ariana.